Saludos, amables televidentes. Continuamos en este espacio especial de la restauración, un programa que pretende llevar historia, cultura a toda la población, y Telenor, como siempre, preocupado por la educación de la sociedad, de su pueblo, tiene en estos momentos que conmemoramos la restauración dominicana, los distintos paneles y entrevistas. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el permitirnos entrar nueva vez a sus hogares a través de esta transmisión especial sobre la restauración. En el día de hoy me acompaña, y quiero saludar muy efusivamente a un gran amigo, el profesor Daniel Almanzar, quien es profesor maestro de historia, y con él conversaremos acerca de, dándole un repaso general ya la restauración a las figuras que preponderantes de ese momento y que fueron parte esencial para la concreción de dicha gesta en el año 1863 al 65. Bueno, estamos ya en el aire y estamos esperando que se sienta grato este conversatorio para que tengan así interactuar con la población y educativa sobre todo. Daniel. Bueno, ante todo saludarte, agradecerte a ti, a Jan y a Telenor Sí. por la oportunidad de poder comunicarnos en un tema de tanta trascendencia histórica como es la guerra restauradora, y a la vez de los personajes más destacados de esta gesta patriótica del pueblo dominicano. Y a la vez saludar a Telenor como empresa de la comunicación de todo el nordeste y parte del país por atreverse a hacer una acción de carácter educativa, Sí. que permite contribuir con el rescate o con profundizar sobre la memoria histórica de la República Así Dominicana. es. Fundamentalmente por aquello de que hay mucha gente de la población que entiende que la historia es lo pasado. Y la historia es la construcción de todo lo que los seres humanos hacen, que por la grandeza de lo mismo trascienden el tiempo. Así es. Y que lo recoge la historiografía. Hoy en día la historiografía se puede recoger por distintos medios, incluyendo los espacios televisivos. Así es. Felicidades entonces. Gracias a usted, y inmediatamente con sus últimas palabras, pedirle que nos dé entonces un panorama de aquella época y las figuras preponderantes, sus características y su personalidad de esos individuos que gestaron dicha epopeya. Bueno, me parece que lo primero que hay que recordar es el contexto, porque le decía a Jan fuera de cámara que no hay personajes sin contexto. El contexto que vivía la República en la época de la anexión, que fue el precedente negativo de agregar lo que era la República Dominicana, que había sido constituida un 27 de febrero de 1844, y que Pedro Santana decide entregarle esta parte de la isla a España de nuevo. Era un territorio totalmente campesino. Prácticamente la población era rural. Y entonces muchos de los líderes que participaban tenían una cultura campesina, una cultura fundamentalmente agraria, donde muchos de los protagonistas eran ateros. Atero se conocía fundamentalmente a aquellas personas que tenían grandes cantidades de tierra, hoy se le llama terrateniente, sí, pero que eran fundamentalmente dedicadas a la producción del ganado. Por eso el este tiene una parte tan relevante, sí, en la participación de la guerra restauradora y en el mismo proceso de la construcción de la Primera República, con la independencia nacional del 44. Y además la línea noroeste, sí, y el sur del país, que fueron los tres, yo podría decir los tres pocos de carácter militar
que más se destacaron en la guerra restauradora. Entonces, al ser una cultura fundamentalmente agraria, los adelantos del conocimiento estaban muy atrasados en la mayoría de la población. No así no significa que no hubiese un sentimiento nacional ya creado. Ya el pueblo dominicano a través de los años había creado un sentimiento de necesidad de defender este territorio, porque había creado una cultura que lo identificaba. Sí. Y eso es lo que hace entonces que los pueblos sean capaces de hacer los actos de heroísmo más valientes y trascendentales cuando deciden defender un territorio, porque ese territorio no solamente tiene una naturaleza y tiene recursos económicos, sino que tiene recursos culturales que los identifican y la gente siente entonces que es parte de su propiedad. Entonces, hubo también lo que fueron los personajes que ya tuvieron, como se le podemos decir, en materia pedagógica, tuvieron escuela. Bien. Y ahí fundamentalmente vamos a encontrar los intelectuales de Santiago. Aquellos inclusive que ya habían tenido participación muy activa en lo que fue la guerra civil del 57, que hizo parir la Constitución de Moca de 1858, que se conoce como una de las constituciones más liberales y progresistas en la historia de la República Dominicana. Porque justamente esa constitución tenía el apoyo intelectual de los intelectuales de Santiago, encabezados por Pedro Francisco Bonó, Ulises Francisco Espaillat, Benigno Filomena Rojas, para mencionarte algunos de los que tenían sí. un nivel intelectual y profesional muy bien ganado. Sí. En eso ya tal vez en un menor, desde el punto de vista de la formación, estuvo Gregorio Luperón. Y aunque no tuvo la oportunidad de estudiar por justamente tener esa parte tan rural, tan campesina, sí. él tuvo la oportunidad de estudiar en una escuela, en sus primeros cursos. Bien. Un inglés, tenía una escuela en Puerto Plata, y luego él es prácticamente criado o asimilado como su hijo por un terrateniente que se dedicaba fundamentalmente al corte de madera, que era una de la producción comercial fundamental de la época. Pues tú te vas a encontrar que hasta Mella fue sí. Cortador de madera y vendedor de madera. Por el sur. Por el sur estaba Báez, que era una de las acciones principales. Podríamos decir que para ese entonces habían 3 renglones económicos. Que era la ganadería, que usted acaba de decirnos, el corte de madera, la producción de tabaco en Santiago, y parte un poco de la línea, pero fundamentalmente en Santiago. Sí. Pero Luperón tenía lo que uno le llama alguna vez en pedagogía, una inclinación natural hacia la lectura. El señor que lo asume tenía una biblioteca muy amplia y él era un hacedor de la lectura. Y siempre, los que somos profesores, sabemos que cuando tú tienes estudiantes que tienen actitudes hacia sí. la lectura, siempre van a tener un nivel de formación por encima, cierto. A los que se reducen simple y llanamente al texto. Y eso ocurre también con los profesionales, en sentido general, o sea, y ocurre con nosotros, los profesores, sí. cuando solamente nos quedamos con el título de licenciado y no damos el salto, entonces, tanto en el ejercicio docente como en el ejercicio del derecho, el ejercicio de la economía, tú vas a ver el profesional raso. Es verdad, se aprende el currículo o el programa y lo plantean cada vez sin ningún tipo de preparación. Pero ¿quiénes dan el salto? Aquellos que asumen la lectura diaria sí. o permanente como parte de su formación en el ejercicio profesional en cualquier área. Puede ser la medicina, la economía, el derecho y la docencia. Entrando ya en el terreno de usted darnos a conocer o plantear cuáles figuras eran preponderantes, y entre ellas Luperón y su característica de lector natural y demás, pero tenía la parte militar muy de él. Entonces se podría decir que ya a esa época se poseía una especie de ideología patriótica firme, arraigada, colectiva, para llegar
a ser parte de las tropas restauradoras? Mira, cuando hablamos del personaje de Luperón, pienso que lo vamos a comentar un poquito más tarde, cuando podamos comparar participación de actores o protagonistas fundamentales en la guerra restauradora. Luperón se inicia, bueno, con la rudeza de haber dirigido trabajadores, se forman entre esas lomas de Puerto Plata, en esa dureza propia del trabajo, pero cuando se inicia la guerra restauradora era una especie de soldado desconocido, porque no tenía los títulos que habían asumido otros, de generales y coroneles y capitanes y nada por el estilo, y Luperón se forja y logra el título de general en los combates mismos de la guerra. Eso es lo que por eso es lo que en mi caso lo considero la espada más victoriosa de la guerra, la espada cimera de la guerra, porque es que viene desde abajo y tiene que pasar situaciones muy difíciles. Luperón fue declarado, no juzgado en 2 ocasiones para ser condenado a pena de muerte. Una fue por los españoles al principio cuando la anexión, inmediatamente él se lanza a la lucha y sale de Puerto Plata y comienza a hacer contacto con los personajes que aunque todavía no se había proclamado la guerra restauradora del 16 de agosto, pero sí él comienza a hacer acciones y ahí ya los españoles, fundamentalmente en La Vega, lo declararon prófugo y comienza la persecución, tiene que salir fuera del país, visitó Nueva York, visitó otros países y donde quiera que estuvo, planteó la necesidad de la lucha por la independencia o por la Segunda República, como se conoce. Porque quiero decirte que una de las grandezas de la guerra restauradora, toda guerra en ninguna parte del mundo se ha dado sola por sí sola, cuando son guerras extraterritoriales, sí, como fue la guerra restauradora, que fue una guerra patriótica. Cuando tú te enfrentas con un ejército invasor, tú te puedes llevar para extrapolar cosas en el tiempo y tú te vas a encontrar con la guerra de Vietnam. Vietnam derrotó a los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, porque quien tuvo que salir corriendo fueron los Estados Unidos, pero Vietnam tuvo el apoyo de potencias como China, de potencias como Rusia. En la guerra restauradora nosotros no tuvimos apoyo de nadie. La República Dominicana, con la excepción de los apoyos, del apoyo que pudo dar el pueblo haitiano y el Estado haitiano, que ya reconocía, ¿verdad? Sí, que era un Estado muy débil y que justamente hacía 4 o 5 años antes todavía había intentado tomar de nuevo el territorio de la parte este. En 1857. En 1856, creo, con la última invasión de Solú, que si más no estoy equivocado. Y 5 o 6 años más tarde, el pueblo haitiano se convierte en el apoyo, no solamente en pertrechos militares, sino económicos. ¿Y por qué? Porque Haití entendían que volver a la colonia, volver al sistema colonial, Haití fue posiblemente una de las colonias más desangradas con la esclavitud francesa. Y por lo tanto le tenían miedo volver a la esclavitud. Sí. Porque quiero decirte que una de las cosas que hizo que parte de los militares oficiales que siguieron a Santana y que apoyaron la anexión, sí, fue, hubo un compromiso y un acuerdo entre los anexionistas encabezados por Santana y el Estado español, en el sentido, por ejemplo, de respetar los derechos humanos, de respetar determinadas cosas, la no discriminación racial. Y a los pocos días de estar aquí, lo primero que la oficialía de la anexión comenzó a ser española y comenzaron a separar y a mandar a provincia a los oficiales santanistas. Y eso obligó entonces, y además vino el racismo español, que todavía en España hay una dosis muy alta de racismo. No olvidemos entonces, no podemos olvidar entonces que estamos hablando de cuántos años acá, de 160 años tal vez de ese proceso. Y eso hizo entonces que hubo un descontento en gran parte de la oficialidad de los que apoyaron la anexión, comenzando por personas como Cabral, Gaspar Polanco, sí, Pedro Florentino, entre otros.
que vino ese descontento. Y hablando de esa parte, entonces podría pensarse que no se tenía una característica ideológica patriótica o una ideología patriótica en sí de defensa de lo que ya había pasado en el 44. Mira, o fue por traición o por disgusto de los mismos pensadores. hay de todo, pero hay una contradicción fundamental en la historia desde antes de constituirse la República hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Estoy contigo. Que es la contradicción entre dos corrientes del pensamiento. Aquella que nos dejó Duarte y que se puede sintetizar en una frase famosa: nuestro país será libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Sí. Esa frase sintetizó de que nosotros debíamos ser un Estado libre e independiente. Y la corriente conservadora, que por beneficios particulares o por ser anti-haitianista per se, entonces se involucraron en la campaña de independencia, pero no porque nunca fueron realmente patriotas o nacionalistas, como lo fueron los trinitarios y los liberales de febrero, como también se le conocen, y como fueron también el partido que creó Gregorio Luperón, que es uno de los aportes que ha hecho a la historia nuestra con la creación del Partido Azul. Creado el Partido Azul, se creó el Partido Rojo. Y ahí mismo esos dos partidos luego expresaron las dos concepciones, la conservadora, la entreguista, con vocación históricamente entreguista, y la vocación históricamente nacionalista. Si la pudiéramos extrapolar en el día de hoy, te la podía más o menos definir, pero no es el momento. No, perfectamente. Usted ha venido partiendo de señalar las figuras que incidieron en el proceso. Pero hay una parte que nos interesa en esta primera etapa de la conversación y de este rescate de la memoria histórica del pueblo dominicano, y sobre todo en momentos, en víspera de celebrar nosotros un año más de la gesta restauradora. Es la participación, aparte de estos hombres o estos prohombres, de la mujer. ¿Identifica usted o la historia identifica en ese momento la participación de la mujer? ¿Y cuál fue su rol, su papel? Mira, la historiografía dominicana tiene un déficit muy alto con relación a la participación de la mujer en los procesos sociales de construcción social y de construcción de la nacionalidad. Sí. Hay muy pocos historiadores que lo hacen. Por ejemplo, yo debo reconocer que Virtudes Álvarez ha hecho trabajo muy excelente sobre las mujeres del 16, que se refiere fundamentalmente a la ocupación, de la segunda ocupación. Alguien dice que es la primera, pero hay otros que plantean que es la segunda, porque nosotros hemos sido intervenidos en 3 ocasiones, plantean algunos historiadores por los Estados Unidos de Norteamérica, pero también de las mujeres de febrero. Ella ha escrito, tiene 2 textos bastante acabados en ese sentido. Inclusive, él ya le hace de manera personal a uno de sus camaradas, porque militan los dos en el mismo partido, que es el caso de Rafael Chalhuc Mejía, que quiero decirte que este texto fue publicado por el Ministerio de Educación hace ya alrededor de 13 o 14 años, y es un texto de Rafael Chalhuc Mejía que tiene la participación de casi 300 actores de primacía en la guerra restauradora. Al igual que de Morisi, que tiene un texto. Este texto de Chalhuc parece que es uno de los más acabados, porque él tuvo más tiempo para dedicarse. El Ministerio de Educación lo pudo editar, y tú lo vas a encontrar en cualquier biblioteca de los centros educativos, fundamentalmente de media, en la República Dominicana. Y Virtudes le dice a Chalhuc, así lo refiere Chalhuc, de que esto pretende llenar un vacío de la historiografía dominicana. Sí. Y Virtudes le dice, tú también tienes pendiente, porque te has comportado un poco como los historiadores tradicionales, no destacar en ese material y en otros la participación de las mujeres. Pero sí quiero mencionarte una que él destaca. Se llamaba Antonia Batista. ¿Por qué Antonia Batista? Santiaguera, porque fue en la casa donde se gestó, era la casa clandestina, donde los líderes principales de la guerra restauradora
tenían que ir a esa casa a reunirse y a planificar las acciones. Y entonces, ya solamente con ese hecho, que tú entregues en medio de las dificultades más difíciles y prácticamente de provocación a la ocupación española, que esta señora se atreviera a jugar este papel. Bueno, Me refiero, es que los batistas tenían mucha participación. Y lo quiero extrapolar a una mujer franco-macorizana que murió hace unos años, Ajá. que tal vez no le hemos hecho el reconocimiento Sí. por los sacrificios que hizo, que fue una señora llamada María Corona, que trabajó mucho tiempo en el Curne, y que la casa de María Corona fue la puerta abierta de toda la oposición a los 12 años de Joaquín Balaguer. Fundamentalmente... En la Santa Ana, lo recuerdo. En la Santa Ana, casi esquina Salcedo, con el perdón. Fundamentalmente de la alta dirigencia del PRD y del MPD. Yo quiero decirte que por ahí pasaron figuras de la altura de Amin Abel Hasbun, de la altura de Rafael Chalcún Mejía, de la altura, bueno, los principales cuadros del MPD estuvieron en esa casa. Por eso el día que ella falleció, en su velatorio ahí tuvo personajes como Miguel Ángel Muñiz Arias. Y no sé si tú conoces el personaje de Miguel Ángel Muñiz Arias, fue un alto dirigente del MPD, estuvo aquí de Macorís en los años 70. Era el enlace. Es el padre del actor de Muñiz Arias, puertoplateño, exiliado en los 12 años de Balaguer, preso y bueno, terminó como exiliado y nos juntamos. Es interesante el cine que hace, lo reconocemos. Correcto, me salió un poquito del tema, pero yo siempre he trabajado la historia, no de manera lineal. La historia no hay forma de entenderla si tú no puedes extrapolar en el tiempo los hechos históricos y relacionarlos. Y que en el caso de la mujer, es una mujer que yo también no tenía esa formación teórica, pero sí una conciencia revolucionaria. Entonces puede identificar una conciencia patriótica en pos de su país, de su nación. Así es. Y los batistas aparecen en la historia varios nombres. Pero mira, yo no quiero, Francis, con el perdón, porque el tiempo puede pasar. Sí, vamos a este primer bloque. Que yo recordar un personaje de la restauración que fue una figura cimera de acá de San Francisco de Macorís. Nos referimos al general Manuel María Castillo. Así es. Jugó un papel estelar porque no solamente combatió aquí en San Francisco de Macorís en firmar la primera acta en contra de la anexión. Y negarse a subir la bandera. Y negarse a subir la bandera. O a bajar la bandera. Negarse a subir la bandera española. En lo que se conoce como el parque, o los alrededores de lo que hoy viene siendo el Parque Duarte. Bueno, donde está ahora la casa, donde está seguro. Correcto. Donde está ahí mismo. Ahí en la Duarte, en la Castillo con San Francisco, donde está actualmente la institución SENASA. Fue enviado fuera de San Francisco de Macorís a combatir, estuvo en La Vega y en otra parte como comandante. Pero así hay personajes que la historia lo reconoce muy poco, pero que jugaron papeles estelares. Y que son también muchos de ellos propios de lo que tú planteabas, que no tenían una identidad de nación ni de progresismo, pero sí en el momento jugaron un papel literal. Te voy a referir en el caso de Samaná, porque Samaná ha estado muy vinculado a la historia de los grandes hechos trascendentales por la importancia geográfica que tiene Samaná, no solamente para la República Dominicana, sino para toda América y el mundo. Por la península de Samaná, por la bahía de Samaná, siempre ha sido anhelada para ser tomada por potencia desde los ingleses, desde los franceses y desde los Estados Unidos. Hay un personaje llamado, se conoce como José Chiquito. José Chiquito. Tiene otro nombre, pero ese es el que más la memoria me hace recordar. Combatió ahí, fue trasladado a La Vega, jugó un papel importante en aquel momento cuando se le cerró, vamos a decir en términos militar y popular, la trocha al avance de la tropa española, que Santana sale de Santo Domingo y que Gregorio Luperón lo logra detener más allá de todo lo que son esas montañas que unen a la provincia de Juan Sánchez Ramírez con la provincia de Monteplata, con un ejército de 1.300 hombres muy bien armados, muy bien pertrechados y muy bien hasta vestidos desde el punto de vista militar, porque los soldados de la guerra restauradora, igual que los soldados de la independencia, eran campesinos en una gran parte de ellos y tenían que pelear hasta descalzo.
y con 300 hombres hizo retirar a Santana y tomar parte del este con esos 300 hombres usando un método que se implementó y que luego ha sido reproducido en otros países, como fue en la independencia de Cuba, como fue en la guerra que libró Fidel Castro para derrotar a Batista y tomar el poder, que se conoce como la guerra de guerrilla. ¿En qué consiste la guerra de guerrilla? Bueno, las guerras históricamente, tú conoces las grandes batallas, y, siempre se destaca Napoleón, porque eran batallas de frente a frente. Entonces, ¿qué es lo que se descubre? Cuando tú no puedes combatir en términos de cantidad y calidad a un enemigo superior, entonces tú tienes que hostigarlo. Y Luperón lo hostigó y obligó. Se habla mucho de que vino un temporal y que no pudo avanzar. Todo eso puede ser verdad. Igual que, y eso es un hecho cierto, que los españoles fueron muy diezmados por la llamada fiebre amarilla, que le obligó a tener que encerrarse muchos en los cuarteles. Cuando Santiago fue tomada por Gaspar Polanco, el Luperón y otros, y ahí mismo ya la tropa estaban enferma, porque la historia parece en algún momento volverte en tu contra. Cuando los indígenas... Te hace guerra de guerrilla. Sí, pero se hace guerra de guerrilla y guerra en el tiempo. Los españoles trajeron muchas enfermedades que eran comunes en España, pero que para los indígenas nuestros eran enfermedades. Vivían en un estado puro. Eran enfermedades mortales. Y eso fue uno de los... No tenían los anticuerpos que se requieren. Además del trabajo forzoso, que no tenían ellos las energías apropiadas porque no habían acostumbrado su cuerpo a unos trabajos tan duros como la extracción mineral y otros, y esa producción esclavista y forzosa. Las enfermedades que trajeron los españoles. Luego, el pueblo dominicano ya que siglos después se la había guardado a los españoles porque en España habían desaparecido y lo diezmaron también en esa parte. Todo hecho es importante cuando conduce a una victoria como fue la guerra de restauración. Bueno, qué interesante, la verdad que conversar con Daniel es enriquecedor. Vamos a una primera pausa y al regresar vamos al segundo bloque para darle forma a este conversatorio. Estamos, señores, en una entrega más de Telenor en razón de conmemorarse la restauración dominicana, y con este momento estamos conversando con Daniel Almanzar, profesor de Historia. No se mueva, regresamos en breve. Vacúnate y ponte HD. Recibe un mes del paquete HD que prefieras. Realiza un pago. Envía la foto del comprobante y tu tarjeta de vacunación con la segunda dosis al centro de atención al cliente por WhatsApp 809-725-0808. Selecciona uno de los 5 paquetes HD disponibles y disfrútalo por 30 días sin costo. Oferta válida del 30 de junio al 31 de agosto. Otras condiciones aplican. Telenor. Gracias, amables televidentes. De regreso en este conversatorio con el profesor Daniel Almanzar, historiador, maestro de historia. Y con él estamos conversando acerca de los personajes que gravitaron en el proceso de esa epopeya importantísima de la restauración dominicana, 1863 al 65. Las características de estos individuos, cómo estaba conformada, de dónde provenían, si existió o no una ideología patriótica, ya lo hemos visto en el primer bloque, y un tanto tocar la participación de la mujer, no solo de los prohombres que se mencionan siempre, y con él hemos conversado de estos tópicos. Ahora vamos a entrar a la siguiente etapa. Se tiene entendido que el 5 de noviembre del 64 fue fusilado José Antonio Salcedo, Pepillo Salcedo,
por orden de Gaspar Polanco, presidente de la sazón. ¿Considera usted que este hecho fue un acto de barbarie o se justifica haber dado esta orden en contra de Pepillo Salcedo que tenemos, que es una de las glorias de los procesos de guerra o de restauración? Bueno, el primer presidente restaurador fue Pepillo Salcedo. Mira, las acciones fundamentalmente de carácter bélica siempre van a estar dadas a la interpretación y a los juicios. Muchas veces no tanto por las investigaciones, que es lo fundamental para arrojar a la luz de los hechos, sino hasta por los sentimientos, que no hay forma que tú puedas desterrar el sentimiento de ningún escritor sobre el hecho, porque ahí está su ideología, ahí está su cultura y ahí se expresa. Y eso es un debate histórico entre lo marxista y lo positivista, en ese sentido. En el caso de Venezuela hay un hecho un poco parecido, y es el caso de Miranda y Bolívar. Y Bolívar, sí. Miranda fue el primer propulsor de la independencia de Venezuela y hizo aportes inmensos. Pero Bolívar es la espada victoriosa de la independencia de Venezuela y de 5 países suramericanos. Es la mayor espada de victoria de la independencia de América, sí. Bolívar. Pero en un momento en que se decía que Miranda estaba por negociar, que es lo que se dice de Salcedo, Bolívar apresa a Miranda y lo entrega a la tropa realista, a la tropa española. Y ese hecho, hecho siempre se le ha criticado como un hecho negativo en la historia de Bolívar. Pero hacia aquel litoral se podría decir que se dirigía a anexar o las pretensiones de que aunque no fuera España, pero ¿a quién? Bueno, lo que se hablaba era de negociaciones extrañas con las tropas españolas. De la misma España. De la misma España. No sé si el hecho es verdad o es cierto, porque te voy a decir que he leído algunos materiales, algunos textos, inclusive un texto de Voz, que habla sobre la guerra Bolívar y la guerra social, la guerra civil en España, y aborda esa parte. Inclusive hay historiadores dominicanos que abordan esa acción. En el caso nuestro, yo te puedo decir lo siguiente: yo no he encontrado, tal vez por falta de lectura, y tengo que conjugarme a sí mismo, que haya habido elementos que puedan probar que Salcedo estaba en acciones contrarias al interés nacional en ese momento. Yo no sé si es tanto uno de los elementos negativos que hubo en la guerra restauradora, que fue lo que tú planteaste, y que ya me lo decía fuera de cámara, las luchas internas, pero la lucha caudillista. El caudillismo fue un fenómeno del personaje histórico que después de las guerras de independencia en América se adueñó de la cultura política de América Latina. Y la República Dominicana no fue una parte contraria a eso. Bueno, de ahí viene que algunos que han tenido la oportunidad de dirigir se llamasen benefactores. Perfecto. Yo decía que una de las acciones de importancia que tuvo en los 4 meses de gobierno de Gaspar Polanco fue que quitó los títulos de señoría y excelencia. Sí. Todavía hay uno de ellos que se usa cuando se refieren al presidente de la República, no de este, sino nadie lo dice, sino es excelencia. Excelentísimo, bueno, señor presidente. Señor presidente de la República. Un homenaje a la figura, a la persona. Un homenaje a la figura, pero también es una herencia al vocabulario o al concepto de adherencia servil de la época colonial. Yo lo puedo ver ahí. Es un colonialismo. Eso es igualito que cuando se dice una persona noble. ¿Cuál es el contexto de la figura noble, de la figura buena? Pero es porque estamos heredando que el noble de la época feudal o de la época esclavista fue una persona buena, y así no lo fue, la mayoría fue. El esclavista, ¿qué era? Bueno, tenía que tener gente para que le trabajaran de manera servil, vamos a decir, con el yugo de la cadena de explotación.
Y entonces, tú podías encontrar un personaje que tal vez tuviera una cultura más o menos humanista, pero en la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos el noble fue un opresor y por lo tanto el concepto del punto de vista histórico para referirse a una gente sana, a una gente buena, no es correcto. Ahora bien, ya lo hemos acuñado como esa parte. Entonces, volviendo a Polanco, lo que pasa es que la nobleza se reconoce aún porque hay aún régimen o sistemas que reconocen y respetan la nobleza, aunque han dado el salto a la democracia o a la representación. Bueno, España sigue con una figura Sí, decorativa. correcto. En Inglaterra existe la figura de la reina. De la reina, En correcto. Mónaco existe un príncipe, creo Correcto, que así. sí, sí. Para A eso citar se a debe, algunos. sí. Sí. Pero, En el caso de Polanco, te decía que es una mancha en su background, en su historia. Te puedo decir además, Porque tuvo porque te estoy hablando bastante... de la parte positiva de él. Sí, de la parte... Una parte positiva de Gaspar Polanco, que se ve como uno de los gobiernos en pocos meses que mayor trabajó para el fortalecimiento. De una república. Comenzó a abrir escuelas. Sí. Cuando aquí prácticamente no había escuela. Entonces, es un hecho que tú tienes que verlo como un hecho positivo. Pero esa parte negra está ahí. La parte de él haber trabajado siendo presidente de la República para fusilar, eso fue tan negativo y creó un rechazo tan grande que eso fue lo que obligó que el personaje histórico que es considerado el primer sociólogo de la República Dominicana por escribir la obra del Montero, Pedro Francisco Bonó, que se radicó finalmente aquí a raíz de la quema de Santiago. No, y a raíz de fusilar a Gaspar Polanco. A Salcedo. A Salcedo. Se pronunció en contra. A Pepillo Vio Salcedo. que era un hecho de barbarie. Él fue que lo llamó. Y decide residir aquí en San Francisco de Macorís. Y aunque era un personaje que Roberto Santos lo define como un personaje difícil, su personalidad, cómo tratar, fue un patriota a carta cabal. Y defendió, y municipalista. Considerado por ese aporte que hizo. Y es un llamado, por ejemplo, a nuestros estudiantes. Usted quiere conocer un poco de lo que era la forma de vida de la gente para ese contexto. Lo rural que era. Lea El Montero. Sí, estoy de acuerdo. Y investigue, porque aunque se dice que el término jaya es un vocablo indígena, hay gente de Jaya, de la comunidad de Jaya, que dice que el hoyo de Jaya, su nombre le viene dado porque era uno de los lugares cuando los monteros avanzaban hacia la falda de la cordillera septentrional, yendo hoy por lo que podría ser Naranjo Dulce, por lo que ya puede ser la Piña de Jaya. En ese hoyo siempre había animales para cazar. Y la cacería era una de las formas de vida por la cantidad de animales que hace 150 años estaban diseminados por toda esta región de este Cibao, del Valle del Cibao. El Montero buscaba el animal perdido, ¿verdad? Correcto, entonces, pero también Espaillá se pronunció, que es uno de los intelectuales de mayor nivel. De estos personajes, Gaspar Polanco, Pepillo Salcedo y demás, hay un personaje que hemos escuchado y que prácticamente no se le ha dado la connotación, General José María Cabral. ¿Qué tan significativos fueron los aportes de este patriota casi olvidado, según la reseña? Mira, lo que pasa es que es uno de los personajes contradictorios, porque fue fundamentalmente, estuvo en la parte conservadora, en el sector de los baecistas y de los santanistas, nunca salió de ahí. Inclusive fue de los personajes que se adherió a la anexión, y fue también de los personajes que cuando recibió el látigo de la represión discriminatoria racista de los españoles, pasó al bando restaurador. Pero su posición conservadora lo colocaba en complacencia que estuviera bajo el mando español. Bueno, él luchó contra las tropas españolas. Pero posteriormente, como fue el caso de Gaspar Polanco, de Pedro Florentino y otros. Porque era que la oficialidad estaba fundamentalmente dirigida por Pedro Santana. Y por lo tanto, la mayoría de esa oficialidad, y fue que yo te dije, la grandeza de Luperón.
Sí. que no venía de ese ejército formado, ni siquiera en la... Por intereses particulares. Y en la misma lucha, y de esas diatribas que se dieron. De las guerras Sí. en contra de las intervenciones haitianas, porque no solamente aquí se destaca mucho la batalla del 30 de marzo, la batalla del 19 de marzo, pero las múltiples acciones que hubo que desarrollar aquí para que los haitianos comprendieran que ya aquí no había nada que buscar desde el punto de vista de dominación. Esos generales que participaron en la guerra restauradora se habían formado al calor de esa lucha y bajo el mando de Pedro Santana, a quien se le decía la espada invencible, la espada invicta, hasta que se encontró con la espada de Gregorio Luperón y lo puso en su puesto en la historia. Una de las cosas lamentables que tiene, y son de los tantos puntos negros en el ejercicio del poder de Joaquín Balaguer, está haber llevado a donde descansan los restos de los que forjaron la nacionalidad, como fue el caso de Duarte, usted lo tenga en el mismo lugar, porque no deben estar en el mismo lugar. Duarte debe estar donde debe estar, y Santana donde debiera estar fuera en el Seibo, ahí donde nació. Siendo varón de cementerio. Correcto. Sí. Así es. Mira una cosa. Pero no como padre de la patria, no como porque padre no tiene de la nada patria. que ver como padre de la patria. Entramos ya en la parte final y quisiéramos como entrar en una especie de análisis ya y definir el debate acerca de lo que fueron las figuras y los aportes de hombres que hemos nombrado en este día. ¿Quién sería la primera y única pero espada? Con el perdón suyo, cuando te decía de José Chiquito en Samaná, se me olvidó de una figura siniestra. Ah, bueno. Pero que jugó un papel literario en la guerra restauradora. ¿Quién? Mocabón, algo así. Mocabón. Mocabón en Samaná. Sí, sí. Entre las cosas que hacía era que de noche agarraba los cayucos que tenía y podía llevarles alimentos a las tropas restauradoras, pero además pertrechos. Y era capaz de burlar la vigilancia española, que era bastante fortificada. Claro, y ya tenía la experiencia de dirigir. La experiencia de venir de un país de Occidente, de un país de Europa, que aunque no tenía la fortaleza de Francia desde el punto de vista cultural y económico de Inglaterra, pero era una potencia. Sí, pues ¿quién sería para usted el auténtico poseedor de la titularidad, de la espada invencible o de la espada restauradora? Gregorio Luperón. Para mí es la espada más victoriosa. ¿La espada? Más victoriosa. Y con esto estoy acuñando un poema de Miguel Hernández. Sí. Es la espada del hombre más victoriosa. Y los hechos están ahí. La participación de Gregorio Luperón previo a la guerra restauradora, dentro de la guerra restauradora, posterior a la guerra restauradora, no flaqueó nunca sobre la necesidad de que este país fuera libre e independiente de toda potencia extranjera. Pues se puede decir... Enfrentó cuando vino Báez intentando vender o pasar la península de Samaná a los Estados Unidos o a cualquier compañía, inclusive se habló de una compañía inglesa, sí, con un buque que tenía, que llamado el telégrafo, e enfrentó todas las costas de la República Dominicana cañoneando los intentos de Báez por anexar o vender la península y la bahía de Samaná a potencias extranjeras. Eso fue un ejemplo de eso. Si hay un elemento que tal vez lo puedo juzgar como un elemento negativo, fue cuando cometió el error de apoyar a Ulises Heró para la presidencia de la República en el año 1980 y 1982. Porque la inteligencia de Luperón era una inteligencia natural, pero muy elevada, y culturalmente con una gran formación, porque como te decía al inicio, con una lectura natural ganada con mucho tiempo. Es interesante, porque Lilith tiene sus sombras y sus luces. Pero en aquella ocasión que yo diría que para otro proyecto de
de discusión Es la expresión, es una de la expresión tosca del caudillismo, del caudillismo. donde su desarrollo personal, su quererse elevar por encima de todo, porque muchas veces el que viene de abajo tiene esa dificultad. Si yo te puedo poner a ti 10 ejemplos ahora de la cultura en la República Dominicana de gente que viene de abajo, que consiguen una cosa y no hay forma no hay forma de controlarlo, porque necesitan ganar espacio social. Pues mire, profesor, y comenzando con un elemento, una vez se le coge componer música alta. Sí. Uno diría, pero ¿qué es una cosa con la otra? No, porque ese personaje está demostrando que tiene otro estilo de vida hoy que antes. Y que necesita que la sociedad lo tome en cuenta. sepa. Y algunas veces lo que hace es que atropella con ese, con ese tipo Son estridentes. Entonces, una de las alabanzas de creerse rey, porque es que Lili llegó a creerse rey. Sí. Lo que es la provincia de Duarte hoy, que nosotros tenemos el honor de llevar el nombre del padre de la patria. Él le puso el nombre de los aduladores de él, le puso el nombre de pacificador. De pacificador. ¿Y cuál era el pacificador? Lili. Lili, pero qué tremenda pacificación, Sí. con sangre y fuego. Pero tuvimos, gracias a Dios, a Ramón Cáceres, que dio sí, el 26 parte. de julio Sí. del 1899, en la ciudad de Moca, Mon Cáceres, el que luego fue presidente de Horacio Vázquez, Sí. y Jacobo de Lara, Sí. deciden terminar ya con la vida de este moribundo, pero qué bien que terminaron con la vida de este moribundo. Y en la historia, ellos vienen aquí a San Francisco de Macorís. Sí, justamente. Y se establecen ahí en el Pozo, en la finca de Manuel María Castillo. de doctor Marino Vinicio Castillo. De la finca de Manuel María Castillo, que es la finca de los actuales Castillo, Sí. porque ellos son descendientes de Manuel María Castillo. Así es. Pero una de las Está ahí el grandezas árbol de donde Manuel ellos María guardaban Castillo, las armas. que al igual que Luperón, Manuel María Castillo y otros, porque fueron muchos, Sí. siempre tuvieron la espada de la independencia y en levantar la bandera dominicana. Así es. Cuando la intervención norteamericana del 16, Sí. una de las figuras que más trabajó para la salida de las tropas norteamericanas fue Manuel María Castillo. Sus firmas están ahí entre las juntas que se crearon para que los Estados Unidos volvieran a donde tienen que estar. Pero que ellos nunca han querido estar ahí, sino que siempre han querido estar fuera. Profesor, ha sido interesante y en este bloque, ya culminando este trabajo. Yo te decía ahorita Sí. que nosotros no tuvimos apoyo de países de fuera, pero sí tuvimos personas Sí. o personajes Sí. de distintas partes del mundo que participaron en la guerra restauradora. Sí. Nosotros tuvimos ingleses Sí. como personas. Sí. Nosotros tuvimos un venezolano, por ejemplo, no recuerdo bien el nombre, pero sí sé que era de Puerto Cabello, que participó como figura estelar. Alemanes que venían aquí Sí. y que entendieron que había que enfrentar esto y se la jugaron. Creo que el alemán era apellido Stalin, jugó un papel muy importante. Para mencionarte, norteamericano también, tuvimos la dificultad de que nosotros solamente tuvimos un solo pronunciamiento exterior, que fue una de las acciones previa a la guerra restauradora, que fue el pronunciamiento de Chile, Perú y Haití, que se pusieron de acuerdo para hacer un pronunciamiento en contra de la anexión de la República Dominicana. Y un pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba envuelto en su propia guerra, que era la guerra de secesión, y no iba a poner la mirada para este chin de territorio cuando ellos estaban en una de las guerras más sangrientas que se conoce en la historia de la humanidad, que fue la guerra entre los estados norteños y los estados sureños en lo que hoy es Estados Unidos de América. Bueno, ha sido enriquecedor. Excelente exposición. Hemos estado conversando con Daniel Almanza, maestro de historia, y sobre todo de los personajes que gravitaron en aquella época, su origen, sus características, qué pasó, de quién nos libramos, qué fue la gesta restauradora y quién fue, en definitiva, como lo ha establecido el profesor y maestro de historia, la espada vencedora que lo fue Luperón. Gracias, Daniel Almanza, por su participación, a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares, recordarles que esto es una entrega especial de la Restauración Dominicana, una especie de rescate de la memoria histórica del pueblo dominicano por Telenor. Gracias a ustedes, un servidor, como siempre, agradeciéndole, nos permitieran entrar a sus hogares, Francis Rodríguez. Será hasta otra entrega
especial de la restauración.